A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a meditar en la palabra del Señor. El tema en este día es el caballo negro y el jinete de Apocalipsis 6. Quiero decirles, hermanos, hermanas, que hay ciertas porciones de la Sagrada Escritura que son tan importantes, que son tan necesarias, que deberíamos estar presentándolas todo el tiempo, de un ángulo y de otro, con un ejemplo, con otro ejemplo, para que el pueblo, sobre todo el pueblo de Dios, pudiera percibirse. Porque es una lástima, da tristeza, que el pueblo de Dios en estos días, habiendo tantos enseñadores en el mundo, habiendo tantos medios como la radio, la televisión, el internet y tantos medios, y no haya siervos de Dios que estén dando a conocer lo que ya está sucediendo en estos días y que trae fatales consecuencias a la humanidad. Y lamentablemente, como les digo, el pueblo de Dios también está en esa incertidumbre, y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, por falta de información de la palabra de Dios, por la falta de nosotros, los líderes, que no les damos a conocer la realidad de las cosas. Bueno, ya les dije, el tema se titula hoy El caballo negro y el jinete de Apocalipsis capítulo 6. Quiero que note, hago énfasis en el caballo negro y en el jinete de Apocalipsis 6, porque tanto el caballo como el jinete tienen su misión. Así es que, mi hermano, mi hermana, pongamos atención a la palabra de Dios. Y yo quisiera que en estos momentos me acompañara a leer las Sagradas Escrituras, comenzando desde el versículo 3, ahí en Apocalipsis 6. Nos vamos a centrar en los últimos 3 de los 4 jinetes y de los 4 caballos que aparecen ahí en el capítulo 6 al principio del libro de Apocalipsis. Déjeme decirle, da pena, da tristeza que haya líderes que le temen al libro de Apocalipsis. ¿Sabía usted eso? Hay pastores que no quieren ni mirar el libro de Apocalipsis porque sienten que es un libro sellado, que es un libro peligroso. Y yo le digo, es un libro maravilloso. Es un libro que nos revela cosas gloriosas, cosas maravillosas. Me refiero a lo que es positivo para nosotros. Porque aunque se trate de cosas terribles, tenebrosas, para nosotros son maravillosas, porque nos anuncia, porque nos alerta, porque nos revela qué es lo que va a suceder. Y qué bueno que nosotros, aunque tengamos que participar de ciertas cosas, nos demos cuenta que estamos en los planes de Dios, que estamos en la compañía de Cristo, que dijo a sus discípulos:
he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, les voy a invitar a que meditemos aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 hacia el 8. Y ponga mucha atención, amado hermano, amada hermana, ponga atención, amado siervo de Dios, para que descubra cosas que tenemos que darles a conocer a los demás. Y no quiero pasar por alto a tanta gente que en estos momentos me honra con su atención, y gracias a aquellos hombres que me han comunicado, que me han abierto la puerta o la ventana de su radio para poder a través de esa radio llegar a miles y miles de personas que no se consideran hermanos, que no se consideran aleluyas, y que van a participar de algo, por un lado terrible, porque esta manifestación de ese caballo negro y de ese jinete en el caballo negro, déjeme decirle, es algo terrible para este mundo. Y lo más terrible es que hace apenas 30, 40 años, yo conocí las cosas de Dios hace 45 años. Y desde hace todavía unos 30 años, 40 años atrás, jamás nos imaginábamos que a nosotros nos correspondería, como decimos en mi tierra, nos tocaría estar en este tiempo. Escúcheme bien, hermano, hermana. Hace 30 y 40 años yo predicaba acerca de esto como algo futuro, y podríamos sentirlo muy lejano, porque cuando usted está en esa condición, no mira orilla, no mira final, y por lo tanto nosotros considerábamos que como pudiera ser en 20, 30 años, pudieran ser 200. Pero déjeme decirle, se me eriza la piel al decirle, siento terror porque no tengo la forma de comunicarle a todo el mundo al mismo tiempo de esto que ya está sucediendo. Por eso tiemblo, por eso me aterrorizo. No me aterroriza la situación, me aterroriza el que haya tanta gente que no está consciente de lo que ya está sucediendo. ¿Qué es lo que quiere decir predicador? Esto si es alguien que no está muy familiarizado con las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano Rodríguez, si es un hermano, una hermanita que ha creído en Cristo? O alguien me puede decir, ¿qué quiere decir, hermano Rodríguez, si se trata de un predicador de la palabra de Dios? Es que ese personaje que ustedes están mirando simbólicamente en una foto de alguien que leyendo esta escritura proyectó en un dibujo esta imagen. Esto que ustedes están mirando ahí ya es una realidad en estos momentos, aunque no en una plenitud, pero ya es una realidad. En otras palabras, un jinete en un caballo llevando una misión, según sea lo importante de la misión, es cómo va a cabalgar. Cuando hay una
cuando hay una emergencia grande, hay que salir corriendo a lo que pueda soportar el caballo. Cuando no hay prisa, se va caminando en el caballo solamente para no ir a pie. Pero yo le digo, en estos momentos, ese caballo que usted mira, con ese jinete a cuestas, ya van comenzando a galopar, ya van comenzando a tomar carrera formal. Antes quisiera leerle la palabra de Dios, pero una vez más le digo, tiemblo ante una cosa, tiemblo ante el hecho de morirme esta noche o morirme mañana. Hermano Rodríguez, ¿tiene miedo a morirse? No tengo miedo a morirme. Tengo miedo a morirme y no alcanzar a decirle a todo el mundo la condición en que nos encontramos ya en estos días. Y cómo me gozaría que cada predicador de la palabra de Dios que me está mirando y me está escuchando, en la próxima oportunidad que tenga de dar el mensaje, habiendo recibido la revelación de Dios en este día, hiciera eco con este mensaje en todos aquellos que tenga a la mano. Porque esto es serio. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 hacia el 8. Cuando abrió el segundo sello, vi al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió un caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré cuando abrió el cuarto sello, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una vez más te digo, hay ocasiones que le pregunto al Señor: Señor, hace 44 años empecé a predicar tu palabra, y llegué a predicar 4 mensajes diferentes en el día, y llegué a predicar en 4 países diferentes en un mes, y corrí por todos lados, y llevé el mensaje por muchos lugares, y estaba aprendiendo de la palabra de Dios. Y le digo al Señor: Señor, hoy que tengo más conocimiento de tu palabra, que conozco tantas cosas, es cuando me están fallando las fuerzas, es cuando estoy lleno de achaques por la edad. Cómo quisiera tener las fuerzas de tantos predicadores fuertes y jóvenes que no predican más que 1 día a la semana. Pero así es la vida. Solamente quiero decirle, hermano, hermana, dese cuenta de la seriedad
que estamos viviendo en estos momentos. Le acabo de leer acerca de 3 caballos. Voy primero con los caballos, porque hay predicadores que mezclan una cosa con la otra. Y aquí tanto el caballo trae una enseñanza, trae un mensaje, tiene un significado, como el jinete también. Y aquí hablamos de 3 caballos, 3 jinetes, y yo le diría de esta manera: 3 caballos, 3 jinetes, llegó el fin. Estamos viviendo los últimos días. Me da tristeza ver a la iglesia cristiana en general muy tranquila, muy conforme, muy pasiva por causa de los líderes, nosotros, que no tenemos ese acercamiento con Dios y no sentimos la urgencia de lo que ya se está viviendo. Yo no sé cuántos se dieron cuenta, pero comencé con el versículo 3. Y ahí en el versículo 3 y 4 hace referencia a la aparición de un caballo rojo. Otro día le voy a hablar solamente de los caballos, qué simbolizan, qué representan, y es terrible. Pero también se habla ahí del jinete del caballo rojo, y dice claramente: Dios le dio potestad a ese jinete del caballo rojo de quitar la paz de sobre la tierra y de hacerles sentir la libertad de matarse unos a otros. Y yo les digo, sin temor a equivocarme, cuando estábamos a un año de que llegara el año 2000, es decir, a principios del año 1999, todo mundo comenzó a inquietarse, todo mundo comenzó a tartamudear, todo mundo comenzó a sentirse incómodo por algo por ahí que apareció hace muchos años. Y más siento yo en los alrededores, no en las ciudades grandes, un rumor, algo que se estaba hablando y que resonaba en los alrededores, no tanto en la capital de las ciudades o de los países, más bien, no tanto en el centro de los estados grandes, no tanto en la capital, que es el corazón de un país, sino en los alrededores. ¿Y por qué eso? Porque en las ciudades grandes la gente está más metida en el trabajo. Yo les llamo las cárceles de concreto, porque la persona es libre cuando vive allá en el campo. Los días parece más largos, como que el sol tarda más en meterse, como que el reloj va más despacio. Uno llega a las ciudades y es un moverse por todos lados, es un ocupar su vida en tantas cosas que no tiene tiempo para oír de Dios y no tiene tiempo para oír de cosas que puedan suceder. Me refiero a esto. En los alrededores, en los pueblos, corría un rumor. El mundo se va a acabar en el año 2000.
Y déjeme decirle, ese rumor corrió, se internó por todos los rincones del mundo, al grado que comenzando el año 1999, todo mundo estaba a la expectativa. A unos días que se cumpliera el año 2000, allá adentro, en el corazón de cualquier persona, se esperaba cualquier cosa. Yo conocí aún predicadores que se fueron de las ciudades y compraron terrenos y sepultaron comida, predicadores. Y se preparaban supuestamente para una catástrofe mundial. Se empezaron a mover muchas cosas que sería imposible enumerar cada una de ellas. Pero sí le digo, había temor interno en cada persona. El asunto es que pasó el primer día del año 2000 y como no sucedió nada de lo que se esperaba, todo mundo volvió a la normalidad. Pero yo le digo, con plena conciencia de lo que estoy diciendo, el mundo no se acabó en el año 2000, pero del año 2000 para acá comenzaron a suceder muchas cosas. Y para mí, ya había violencia, ya había guerras, pero para mí, que del año 2000 para acá, salió a cabalgar el jinete del caballo rojo, al que dice la palabra de Dios, ahí usted ya lo leyó, que apareció un caballo rojo y que al jinete se le dio la autoridad de quitar la paz de la tierra. Esa frase es terrible. Quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Nosotros del año 2006 para acá en la República Mexicana hemos visto una violencia como no la habíamos vivido antes hasta el día de hoy. Estamos hablando de más de 20 años. Por el año 87, 13 años antes del 2000, yo empecé a recorrer Centroamérica y me tocó todavía la guerra en El Salvador. Me tocó entrar cuando las guerrillas en Guatemala, me tocó ver aquello. Por eso les digo que para mí del año 2000 para acá, ciertamente no fuimos destruidos, pero comenzamos a agonizar en este mundo. Y yo una vez más le digo, enfocándome en estas tres manifestaciones, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo o caballo amarillo verdoso, color del muerto. Ahí, leyendo esta porción del versículo 3 hacia el versículo 8, yo le digo, 3 caballos, 3 jinetes, comenzó el fin. Estamos viviendo ya en lo último que le queda a esta humanidad. Júzgueme como quiera, ignóreme si quiere, apague la radio si quiere, cámbiele al televisor si quiere, pero no podrá usted
tapar el sol con un dedo. Estamos caminando sobre la orilla del precipicio. Estamos caminando en lo que queda de los últimos días. Mire lo que dice aquí y ponga mucha atención. Aunque tenga que tomar otro día para el mensaje, es decir, para culminar con este tema que traigo hoy, me gustaría descubrirle algo muy importante, y esto es que debemos dar, oiga bien, debemos dar al libro de Apocalipsis la importancia que el libro de Apocalipsis merece. Es que, hermanos, hermanas, escúchenme bien. Los que predicamos la palabra de Dios, hay veces que en su mayoría pareciera que no hemos sido llamados por Cristo. Pareciera que no nos mueve el Espíritu Santo, porque estamos perdiendo el tiempo. Porque estamos empleando el tiempo en temas que nosotros creemos que es lo que tenemos que darle a la iglesia, pero estamos ignorando al Espíritu Santo. Aquí yo le quiero hablar en estos momentos de lo que dice la Sagrada Escritura en el primer versículo del libro de Apocalipsis. Es decir, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, al principio del libro, dice: la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, para que manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire qué tremendo. Cualquiera puede ver el libro de Apocalipsis y un predicador le tiene miedo a meterse al libro de Apocalipsis. Otro predicador no se ve interesado, no le importa. Y si toca algo de Apocalipsis solamente para emocionar a la gente, pero no le da el valor que debe. Y esto es serio. Dice el versículo 1, la revelación es una revelación. Se da a conocer lo que estaba escondido y que puede quedar escondido si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo. La revelación, ahí comenzamos, que Dios le dio a Jesucristo. Yo no veo como que Dios está a un lado y Cristo al otro y Dios le da la revelación a Cristo. No, no es así. Hermano, pero si ahí dice la palabra de Dios, es que Jesús el Cristo es el mismo Dios manifestado en carne. Y yo lo veo de esta manera, que Dios tuvo que venir manifestándose en forma humana, porque esa forma humana le serviría para el sacrificio perfecto, para poder reconciliar a los pecadores con Él, ya justificados por creer en el sacrificio. De manera que yo lo veo de esta manera, de esta forma, que el mismo Dios viene a nosotros en forma humana y viene hasta nosotros y nos susurra al oído, nos confía, nos habla directamente en persona. Dios es espíritu y en persona es que se manifestó en forma de hombre y se acerca y nos revela. Si Dios no hubiera venido en Cristo, nosotros no tuviéramos ni justificación, ni nuestros pecados se nos hubieran perdonado, ni nos hubiéramos reconciliado con Dios si Dios no hubiera venido en carne. Por lo tanto, yo lo que veo aquí,
la revelación que Dios en Cristo Jesús, Dios mismo en esa manifestación humana, nos viene a traer a los seres humanos. Acuérdese, por allá en Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante, habla del nacimiento de Cristo Jesús. Y dice que un ángel se le apareció a José, el esposo de María, que quería dejar en secreto a María porque de pronto descubrió el embarazo en María, y José como humano pensó que María lo había defraudado, lo había engañado, se había metido con otro hombre, vamos, en pocas palabras, y pensaba alejarse y dejarla en secreto. Y un ángel se apareció y le dijo: José, no vayas a dejar a María tu esposa, porque ella no te ha engañado. Ese fruto que trae en su vientre, ese embarazo que trae, es fruto del Espíritu Santo. Dice: María va a tener un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Nosotros le conocemos como Jesús. Otro día vamos a hablar de eso. Y dice: le pondrás por nombre Jesús, en hebreo Yeshua. Y dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque por medio de esa manifestación en carne, habría la reconciliación de los hombres con Dios por medio del sacrificio. Pero termina diciendo, hasta el verso 23, esto es porque un día el profeta Isaías dijo: la Virgen tendrá un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Y la palabra Emanuel quiere decir Dios con nosotros. De modo que Dios en Jesús, Dios en Cristo se manifiesta hasta nosotros para poder revelarnos estas cosas. Dios no nos las revela desde el cielo. Dios nos trae acá la acción de llevar a cabo el sacrificio. Por medio de eso nos revela la unión de nuevo con Él y nos revela el propósito de esa manifestación en carne. Y una vez más le digo, esto es bien importante, porque dice la revelación que Dios a través de Cristo le revela a Juan por medio de un ángel. Y me gusta lo que dice al final: para manifestar a sus siervos. Ahí entramos ya nosotros, para manifestar a la iglesia, para manifestarles, para hacerles saber a los que creen en Dios las cosas que deben suceder pronto. Una vez más, hermanos, los que están escuchándome y los que me están mirando y que predicamos la palabra de Dios, esta es una revelación de Dios en Cristo a través de un ángel dándosela a Juan, para que Juan la revele a la iglesia. La iglesia tiene que estar consciente, tiene que saber acerca de esto, tiene que conocer la realidad de las cosas, ni más ni menos, sino lo que Dios revela en Cristo, y que un ángel se pasa a Juan esta revelación, y con el propósito que se dé a conocer a sus siervos, a los creyentes en Cristo Jesús, a los que aman a Dios. Hay que darles a conocer esta revelación de las cosas que han de suceder pronto. Alguien me puede decir, hermano Rodríguez, pero si ahí dice que son cosas que van a suceder pronto, y hace 2000 años que se dijeron
pues entonces no puede ser verdad, porque ya pasaron 2000 años y no han sucedido pronto. Déjame decirte, otro día puedo tocar este tema, pero muchas veces cuando Dios en profecía dice esto ha de suceder pronto, no es precisamente que va a suceder inmediatamente, sino al decir es algo que va a suceder pronto, es una forma de estimular a los oyentes a que pongan atención, a que estén alertas, a que guarden aquello a cada momento. Cristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él habló de que venía pronto hace 2000 años, pero no porque iba a aparecer en su segunda venida al mes o al año, a los 2 años, sino para que sus discípulos guardaran con celo aquella realidad de que Cristo iba a regresar, que no perdieran su tiempo, que no estuvieran por ahí dudando o metidos en otras cosas, sino que fuera una noticia que nos tuviera alerta todo el tiempo. Por eso, mi hermano, usted que predica la palabra de Dios, grábese esto y alertemos al pueblo, porque una vez más le digo, yo ya miro a 2 caballos, uno ya corriendo a galope tendido y otro que va comenzando a apresurar su paso, y otro que ya casi está a punto de salir, que es el tercero. Pero una vez más le digo, y espero que usted me entienda y espero que usted se grabe esto, leyéndole lo que dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 3 al 8. 3 caballos, 3 jinetes, estamos en el fin. Si el jinete del caballo rojo ya anda en acción, y le digo, no va paso a paso, ya va a carrera tendida. Y si el jinete del caballo negro ya está empezando a entrar con prisa, y si ya estamos por el Espíritu descubriendo que el caballo amarillo con su jinete ya está preparándose para hacer su aparición, pues ya, démonos cuenta que estamos en el fin. Y los primeros que deberíamos estar alertas, consagrarnos al Señor, meternos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, deberíamos ser aquellos que profesamos ser cristianos. Muy enfáticamente a los líderes y luego todos los cristianos. Y usted, amigo, amiga que me está escuchando, porque estamos conectados a radios que no son cristianas. Me tienen conectado en estos momentos a radios que no son cristianas. Amigo, amiga, lea su Biblia. Que yo soy católico, no importa, la religión no te va a salvar. Toma tu Biblia católica y lee Apocalipsis capítulo 6 del verso 3 al 8, y ahí vas a descubrir a 3 caballos, uno de color rojo, uno de color negro, otro de color amarillo o amarillo verdoso. Y mira que es lo mismo que yo te estoy leyendo. Y si descubres que sí son 3 caballos con sus jinetes, déjame decirte, está moviéndose esa porción de la Biblia ya, se está accionando todo ese programa, toda esa maquinaria. Y si ya está en acción aquello, aunque sea con el primer jinete, quiere decir que ya estamos caminando sobre los últimos días, sobre los días finales. Quiero que ponga mucha atención. Le voy a invitar a que leamos para irnos centrando un poquito. Me voy a centrar en los versículos
de el 5 al 6. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 al 6. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Hasta ahí me detengo. Quiero que ponga mucha atención, amado hermano, amado amigo que me está escuchando, amada hermana, amada amiga que me está escuchando, ponga mucha atención. Porque estamos viviendo momentos que nos ayudan a descubrir estas realidades. Estamos ya adentrándonos en lo que son los versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Apocalipsis, donde se nos muestra un caballo negro. El caballo de color negro simboliza tinieblas. Todo lo negro simboliza tinieblas espirituales. Tiene que ver con Satanás. Y déjeme decirle que en muchas ocasiones Dios utiliza a sus propios enemigos para los fines que Él quiere llevar a cabo. No es que Satanás tenga autoridad de Él directamente, propia, para actuar, que Él actúe cuando se le dé la gana, no. Satanás se mueve conforme a los propósitos divinos. Y si estamos mirando un caballo negro y yo le digo, ese caballo viene simbolizando las tinieblas espirituales, viene simbolizando a Satanás. No es que Satanás por su cuenta esté actuando. Llega el momento cuando Dios permite que Satanás se mueva, y Satanás encantado se mueve, porque si se trata de destruir, de hacer sufrir al hombre, Satanás estará encantado por hacerlo. Porque Satanás fue un querubín, un ser angelical, precioso, glorioso, que Dios creó para su gloria, para su alabanza, y se rebeló a su Dios, y Dios lo desechó, Dios lo quitó de su presencia, y Satanás no volverá a tener acercamiento a Dios jamás. Por toda la eternidad estará separado de Dios. Por lo tanto, consciente de eso, cada vez que haya oportunidad de atormentar a los hombres, Él estará feliz de la vida por hacerlo. De manera que aquí vemos, como le digo, un caballo negro que representa las tinieblas espirituales, que representa a Satanás. Porque le digo, este caballo negro está manifestando el sufrimiento a los seres humanos, y además, por el color, viene representando al hambre también. Y yo quiero decirle, me he quedado sorprendido tremendamente que hace apenas un par de años, hace apenas, le hablo de unos años, unos 3 o 4 años atrás, y mucho, los trabajadores de las afueras de las ciudades en México estaban ganando 80 y 100 pesos
el día. Y de unos días para acá, ya no es que no quieran trabajar por 80 y 100 pesos, es que con 80 y 100 pesos no hacen nada, no comen. Y uno se queda sorprendido que de la noche a la mañana tú mandabas a hacer un trabajito de electricidad, de herrería, de albañilería, y te cobraban una cantidad. Y de la noche a la mañana te cobran el triple. Y tú dices, ¿pero por qué si cobrabas tanto? Sí, pero ahora tengo que pagar tanto. Yo les digo, llegaba yo a Michoacán hace unos días y pagaba 9, 10 pesos por un kilo de tortillas. Ahorita un kilo de tortillas te cuesta casi 40 pesos. Imagínate todo lo que aumentó. Y me platicaba alguien en estos días que hablábamos de Ucrania, ese país que está siendo atacado por Rusia en estos momentos. Y me dice, ¿sabes que se están encareciendo más las cosas por lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque sabías que en Ucrania estaban produciendo mucho grano y lo enviaban para muchas partes. De pronto entra la guerra y si usted se mira ahí tenemos el mejor ejemplo. Entró la guerra, entró el caballo rojo y entró el jinete del caballo rojo al que se le dio la autoridad de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Pero no es solamente la guerra y el derramamiento de sangre y la violencia. Si usted mira, en Ucrania tenemos un ejemplo clarísimo. La mayoría de las gentes huyendo y sus viviendas destrozadas, derrumbadas, destruidas. Y los campos que se llenaban de fruto, de granos, ahora están con tanques hechos pedazos, ahora están abandonados. Si no hay gente en las casas, ¿dónde va a haber gente cultivando los campos? Forzosamente, toda actividad de violencia va a tener que traer el hambre consigo. Y hermanos, hermanas, no importa que estemos en Estados Unidos, óiganme bien lo que les digo. Así como tanta gente está corriendo a Estados Unidos y hasta muriendo en el camino por querer entrar a Estados Unidos y que nos peleamos por entrar a Estados Unidos, un día de estos, mañana o pasado mañana, podemos salir de Estados Unidos huyendo por el hambre, hermano Rodríguez, por el hambre. Estamos en el año 2022. No hace ni siquiera 100 años atrás, Estados Unidos, daba lástima ver a Estados Unidos. Filas enormes, grandes filas de hombres y mujeres americanos, blancos de ojos azules, haciendo grandes filas por un puñito de harina. Pasaron un hambre terrible, la recesión de los años 30, terrible, hace apenas 100 años atrás. Entonces, hermanos, no nos ceguemos a la realidad. Se echó a correr el caballo rojo y ya le sigue el caballo negro. En México, todos esos movimientos que hay
que hay gente trabajadora, honesta, que abre su negocito y que empieza a trabajar y empieza a prosperar. Y viene un grupo de personas y le dicen: si no me das tanto dinero por semana, te mueres. Y esa gente dice: ¿para qué voy a trabajar? Con muchas dificultades estoy trabajando mi negocito para que me dé de comer. Y ahora la ganancia que voy a tener se las voy a dar a estos. Mejor cierro el negocio. Estoy sembrando mis tierras. Me ven que levanto cosechas y vienen y me dicen: tienes que dar tanto por ciento de tu cosecha. Tienes que dar tanto por ciento de la vaca que vendes. Y al rato dicen: mejor vendo todo ahorita, me deshago de todo, ya no siembro. Y así poco a poco vamos cayendo en una hambre, en una necesidad. Se va a afectar el comercio. Va a haber cosas tremendas. Y una vez más les digo, hermanos, no nos ceguemos, abramos los ojos. Y yo le digo, estamos ya caminando rumbo a una violencia extrema. Esta violencia que ha comenzado a moverse por todo el mundo terminará en una destrucción total de la humanidad. Y si no lo cree, lea Apocalipsis capítulo 19 del verso 17 en adelante. Ahí está. Una destrucción completa de la humanidad por no tomar en cuenta a Dios. Estamos viviendo en el tiempo de mayor libertinaje en cuanto a las drogas, en cuanto al sexo libre, en cuanto a todo el libertinaje en todas las áreas posibles. Cuando usted vea eso, dése cuenta que estamos ya de bajada, vamos de picada, como dicen. Vamos acelerando en una pendiente, en una bajada. Este mundo ya va a caer al abismo y se acabó todo. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Hay algo que está muy especial, muy hermoso. Y aquí tenemos algo que dice en Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, solamente relacionado con el jinete del caballo negro y su caballo negro. Cuando abrió el sexto sello, oí decir, cuando abrió el tercer sello, oí decir al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Aquí hay algo muy importante. Se abrió el tercer sello y quien abre el tercer sello es Cristo. Otro día lo vamos a ver. Pero dice: oí al tercer ser viviente que decía. Ese ser viviente es un ser angelical que está en la gloria de Dios. Y le aclaro esto porque dice: oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. El ser viviente, el ser angelical, desde la gloria de Dios, le dice a Juan: ven, acércate, mira acá. Cuando dice oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, es que desde la misma gloria de Dios, alguien autorizado para dar esta noticia, para hacer este movimiento, dice a Juan: ven y mira. Y Juan dice: y miré, y he aquí un caballo negro. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible ha de haber sido la experiencia de Juan el apóstol al tener la revelación de un caballo negro! Cuando uno tiene una revelación de parte de Dios, allá adentro, en lo más profundo de su ser, está recibiendo la revelación de lo que aquello significa. Y créame, tengo la plena seguridad que el apóstol Juan estaba asombrado, estaba temblando de mirar aquello.
algo que usted y yo debemos mirar hoy, algo que nos debe de estremecer, algo que nos debe de inquietar para no poder dormir por noches enteras. Y dice: y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza. La balanza es un instrumento antiguo que era una parte de metal, la cual era así hacia arriba, la parte esa, y luego tenía una parte también así atravesada, y acá a los lados con una cadenita se colgaba un platillo, vamos a decir así, un plato, y acá en la otra otro, y ahí es donde se ponía una pesa a un lado y lo que usted iba a comprar en el otro. El asunto es que una balanza tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con la economía, y de pronto el apóstol Juan tiene la visión de un caballo negro y tiene la visión de un jinete. Un día de estos voy a hablarte del caballo y del jinete. Pero ve que el jinete tiene una balanza en la mano, tiene un instrumento de pesar, de medir. Hermanos y hermanas que estamos en Estados Unidos, amemos a Dios, agradezcámosle a Dios, porque en este momento en Estados Unidos cualquier persona tiene atiborrado su refrigerador con cosas que luego saca y las tira. Ya muy pronto va a aparecer ante los ojos de todo el mundo la balanza, el instrumento de medir. Ya muy pronto la gran mayoría, a excepción de los millonarios, la gran mayoría va a empezar a tener la revelación de esa balanza. Le va a aparecer la balanza. En otras palabras, aparece la balanza, un instrumento de medir, un instrumento de pesar, un instrumento de racionar, un instrumento de que ya no puedes tener todo lo que quieras, un instrumento que simboliza limitación. Oh Señor, ayúdanos a entender, danos fuerzas, Dios mío, para no decaer el día de mañana los que te conocemos. Por eso en estos momentos es necesario abrir los ojos a la realidad. Le digo con toda libertad, ese caballo negro que simboliza las tinieblas espirituales, que simboliza el hambre, y ese jinete con la balanza en la mano ya empieza a recorrer muchos lugares. Hay lugares donde ya lo sienten galopar, donde la gente está muriendo, fíjese bien, porque la economía se disparó, porque ya no hay las cosas que se necesitan, y si las hay que pagar una cantidad que la persona no tiene, sin buscar hacer sentir mal a nadie. Pero nuestros hermanos venezolanos, no hace muchos meses los pudimos ver porque los sacaban en las noticias. Gente que se veía que era gente estudiada, gente preparada, buscando en los botes de basura un pedazo de pan. ¿A poco ya no para esa persona, ese hombre que se veía bien vestido, que se veía elegante, que se veía inteligente?
pero ¿a poco para sus hijos? Buscando un pedazo de pan en los botes de basura o en los montones de basura. Duele ahí adentro. Pero muchas veces vemos las noticias hoy y nos duele un ratito y luego nos olvidamos, o mejor le cambiamos de la noticia que estamos viendo. Hermanos, hermanas, estamos ante una realidad y no podemos cerrar los ojos. Posiblemente me entretuve mucho y no terminé de compartirle lo que debía. Pero era necesario hacerle alguna introducción de todo esto para un mejor entendimiento. Aquí me voy a detener, porque también es conveniente que nosotros podamos reaccionar, meditar y no solamente atiborrarnos de información.